No podía dejar de hablar acerca de lo que ha pasado con las altas cortes en estos días, que me parece que es una situación preocupante para nuestro país y además no se está entendiendo muy bien la dimensión del problema en algunas partes. Entonces pues quisiera hablar acerca de todo el rollo, especialmente de las marchas del día jueves y de la invitación del presidente de la República a las movilizaciones. Recuerden que si les gusta el video, le dan like, se suscriben, me dicen en los comentarios de qué tema les gustaría que hablara. Si les gustan las videocolumnas o si quieren que haga otro tipo de formatos, pues bienvenidas todas las críticas. Me ha inquietado el hecho de que parece que el gobierno está mutando hacia una especie de deslegitimación de los otros poderes públicos. Bien, pues el presidente de la República es un presidente legítimo, elegido por medios legales, por medios totalmente institucionales, y el presidente obtuvo una mayoría de votos de donde deriva parte de su gran legitimidad. Él no es el único poder público que hay en Colombia. En Colombia hay 3 poderes públicos. El ejecutivo, que encabeza el presidente. El legislativo, que es el Senado y la Cámara de Representantes, el Congreso de la República, que también es electo, cuya misión es legislar. Y el judicial. El judicial está compuesto por las 3 altas cortes, una que se encarga de dirimir los conflictos entre entidades del Estado y entre los particulares y el Estado, que es el Consejo de Estado. Una que se encarga de toda la jurisdicción penal, la jurisdicción civil, la justicia ordinaria, es la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente está la guardiana de la Constitución, la Corte Constitucional. En otros países el diseño institucional es diferente. En Estados Unidos hay una sola Corte Suprema. Esta Corte Suprema es de carácter federal, revisa los casos conforme a la jurisprudencia, es decir, decisiones pasadas cuentan para las decisiones futuras. En este sentido, nuestra Corte Constitucional se parece un poquito y sienta precedentes a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos cada estado tiene leyes distintas, cortes distintas, sin embargo todas están sometidas a las decisiones de la Suprema. O sea que es distinto, acá solamente es altas cortes. Entonces es muy grave que se ataque a las altas cortes porque primero es una rama del poder público. ¿Por qué es importante que haya ramas del poder público? En los siglos XVII, XVIII, que tuvieron de moda, digámoslo así, las monarquías absolutas en Europa, muchos autores empezaron a preguntarse ¿cómo hacemos para limitar a estos tipos? Si uno de estos sale loco, ¿cómo hacemos para limitar el poder? La respuesta que se halló fue, bueno, el señor tiene que estar sometido a las leyes. Entonces las leyes no las puede hacer él, o al menos no él solo. Tiene que ser aprobado por cuerpo colegiado, gente que se reúna a discutir si se aprueba o no la ley. Y tiene que te haga valer la ley, pero que él también esté sometido, que los poderes que él controla estén sometidos a esa ley. Y por eso la justicia debe ser independiente del Ejecutivo. Cuando la justicia no es independiente del Ejecutivo, como preocupantemente hemos visto en El Salvador, en Venezuela, como pasa en muchos sitios, pues empieza a haber serios problemas. Porque entonces las decisiones del Ejecutivo no están tan sometidas a la ley, sino que ellos son los que empiezan a prácticamente hacer las leyes. Volviendo a Colombia, la situación puede ser grave si el gobierno se enemista con las altas cortes. No es la primera vez que pasa. Durante el gobierno de Uribe hubo varios problemas gravísimos. El más grave de todos fue que los magistrados fueron chuzados por el DAS, pero hubo otra serie de roces. Sin embargo, fíjense que una muestra de que la justicia de Colombia funciona, la Corte Constitucional falló en contra de la reelección de Uribe, de su tercer periodo de gobierno, porque esto ya era traicionar el espíritu de la Constitución. Se había convocado un referéndum, pero la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, así limitó el poder que tenía Uribe. Esto significa que actuaron de manera independiente, sin importar la popularidad del señor presidente Uribe, sin que tampoco importara el apoyo que él tenía de las Fuerzas Armadas, y tampoco importó que él tuviera todo el Congreso a su favor. Entonces todos los poderes estaban cooptados por Uribe al parecer, pero las cortes fueron independientes. Y esto salvó la institucionalidad colombiana. Es muy importante tener esto en cuenta para analizar la situación actual. El presidente Petro está proponiendo movilizaciones en contra de las altas cortes. Digo de las altas cortes, ya voy a explicar por qué. Por ahora solamente en contra de la Corte Suprema por un problema que ha habido con la fiscal Marta Mancera. La fiscal encargada, Marta Mancera, va a acceder a su cargo y va a ser la heredera de Francisco Barbosa, de quien se dice que es un fiscal de bolsillo del expresidente Duque. Hay serios indicios de que Marta Mancera ha estado encubriendo narcotraficantes. Sin embargo, de esto, aunque las revistas Cambio y Raya han presentado pruebas, todavía no se ha comprobado.
Entonces hay que tener cuidado con esa información. Y de hecho, la acusación que se ha hecho en contra de la fiscal Mancera también proviene de algunos sectores que de pronto, al menos para mí, no son tan convincentes, más del lado del petrismo, digámoslo así. Una fiscal de Bogotá, Angélica Monsalve, que además en estos días ha promovido una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, cambiar la Constitución, en su cuenta de Twitter. Las personas que hicieron la denuncia, que aportaron las pruebas, están a su vez investigadas también por estar metidos con los narcos. Entonces hay muchas cosas que no cuadran. Al respecto, pues les sugiero consultar una columna que hizo el periodista Santiago Ángel en La República. Con todos estos elementos uno dice, bueno, sí puede ser grave, al menos así ella sea inocente, igual puedes legitimar un poco la fiscalía que Marta Mancera esté ahí. Y segundo, la Corte Suprema lleva 4 meses con la hoja de vida de 3 mujeres que van a ser la futura fiscal general cuando ellos deciden. Ellos decidieron que la terna era idónea, ahora tienen que votar, sin embargo es un procedimiento muy exigente y la fiscal general solamente puede ser electa por 16 votos de los magistrados. Eso es una gran mayoría, es muy difícil. Entonces los magistrados solamente están cumpliendo con lo que la ley les ordena hacer. Claro, este procedimiento puede ser muy engorroso, entonces lo podríamos modificar por medio de otra ley, simplemente por iniciativa del presidente de la República, del Ministerio de Justicia. Ellos pueden pasar un proyecto de ley, si se aprueba en el Congreso, queda aprobado el nuevo procedimiento de elección. ¿Qué pasa? Que no lo hicieron antes. Entonces pues ya toca decidir con este procedimiento de elección. ¿Que parece que se demoran mucho? Sí. Que parece que no es conveniente por estos cuestionamientos que tiene la fiscal encargada Mancera. De acuerdo. Sin embargo, pues la ley es la que es y en un estado de derecho, en un estado que tiene esta división de poderes, es vital que se cumpla la ley. Es vital que haya imperio de la ley, especialmente entre los poderes públicos, o si no, pues pierde todo el sentido de lo que se hace. Por eso es preocupante que el presidente Petro aproveche la situación para convocar marchas. Yo entiendo que puede ser grave lo que está pasando con la fiscal Mancera. Sin embargo, de todas maneras la Corte Suprema algún día va a elegir su fiscal y va a quedar la persona idónea que él puso. De eso no hay duda, porque la constitucionalidad colombiana funciona. Entonces es más cuestión de esperar. Uno no entiende exactamente cuál es ese afán. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de Petro? Ahí es donde yo digo, acá hay gato encerrado. Acá tiene que haber algo más. Y ese algo más yo lo veo en algunas decisiones que es posible que tomen las altas cortes en estos días. Hace poco hubo un auto de la Corte Constitucional en el que se decía que el gobierno debía desembolsar los recursos de los presupuestos máximos a las EPS y también debía recalcular las UPC que no eran suficientes. Muchas de las personas que estamos en contra de la gestión que ha tenido este gobierno en el sector salud habíamos advertido que la UPC no era suficiente. De por sí antes no era suficiente, ahora sí que menos. Que esto de los presupuestos máximos venía mal desde el gobierno pasado. El gobierno actual ni siquiera reconoce algunos de los saldos que el gobierno pasado ya estaba reconociendo. Y eso abre un hueco en el patrimonio de las EPS y es posible que comprometa la funcionalidad del sistema. Los recursos de los presupuestos máximos son vitales, porque con ellos se cubre todo lo que no está incluido en la UPC. Si bien está incluido en el plan básico de beneficios, que es aquel que accedemos todos los colombianos, ya sea en el régimen subsidiado o ya sea por las cotizaciones al régimen contributivo, nosotros tenemos derecho a un plan básico. Incluye prácticamente todo lo que hay, excepto por los procedimientos estéticos y procedimientos experimentales. Al tener toda esta cobertura, nosotros estamos muy protegidos en nuestra salud, por nuestro sistema de salud. Cuando se compromete la parte de presupuestos máximos, que es lo que se sale de la UPC, que es lo que deben gestionar, lo que deben administrar las EPS a lo largo del año, es difícil, porque se puede comprometer la atención, sobre todo de enfermedades huérfanas, de las personas que han accedido a servicios a través de la acción de tutela y de las personas que necesitan algún tratamiento distinto, sobre todo cuando es crónico. Entonces, era grave la situación y la Corte Constitucional lo que ha hecho es decidir que sí, está mal calculado, hay pruebas suficientes, entonces para amparar el derecho a la salud de los colombianos, el gobierno debe recalcular y desembolsar estos recursos, les dio un plazo de 45 días. ¿No es un poco sospechoso que justamente esto de las marchas coincida con ese auto? Y vamos más allá. La fiscalía no puede investigar al presidente de la República.
Quien investiga al presidente de la República es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que también es conocida como la Comisión de Absoluciones porque no es que sirva de mucho. Pero bueno, la Fiscalía sí puede investigar a los donantes de la campaña. La Fiscalía sí puede investigar a los gerentes de campaña. De hecho, el de Juan Manuel Santos fue condenado. Sí puede investigar a los candidatos. Puede investigar prácticamente a quien sea. Y estamos viendo que un exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, el hijo del señor presidente Petro, está sindicado de haber recibido dineros de narcotráfico. Es que para la campaña de Gustavo Petro. No sé si se puede probar si esto es verdad, si él va a ser condenado. Puede haber un interés del presidente de la República en que esos procesos sean frenados. Y a uno le levanta más suspicacias ese afán por cambiar el fiscal. Realmente a mí no me preocupa tanto que se cambie el fiscal o no. De todas maneras, la fiscalía es un monstruo de entidad. Entonces va a haber otros fiscales que investiguen seguro. Muchas veces la fiscalía no tiene la capacidad para investigar a la gente y por eso sueltan a todos los criminales todo el tiempo. Así la vida. Pero bueno, cuando uno ve lo que pasa con la Corte Suprema, que el ataque es contra la Corte Suprema porque no eligen un nuevo fiscal, a mí me parece que quieren deslegitimar es la decisión de la Corte. Y si el Estado también empieza a perder pleitos con el Consejo de Estado, pues la situación va a ser peor. Ellos van a intentar jugar en contra de las altas cortes, intentando ejercer presión ciudadana. Las cortes nunca han dejado que se ejerza presión en contra de ellas, por lo menos no de esa manera grosera, con esa intención de politizarlas, de que no se decida en contra de un gobierno. Entonces yo veo algo mucho más grave en las marchas. Por supuesto que fue muy grave que dejaran encerrados a los magistrados. Y al parecer la silla vacía aportó pruebas de que efectivamente los dejaron encerrados, con intención, con una tarima, por parte de un colectivo, que no era ni FECODE ni los indígenas, para que el gobierno no vaya a decir que eran ellos. Me preocupa. Entonces, la videocolumna de esta semana es necesitamos proteger a las altas cortes, necesitamos decir duro que el gobierno debe respetar la independencia de los jueces, que no se debe ejercer presión a través de las movilizaciones para cambiar las decisiones de las altas cortes. Bien, hay mucho que criticar del sistema judicial. Yo soy el primero en alzar la mano y decir el sistema penal acusatorio debe tener algo mal porque es que todo el mundo sale libre, pero se debe proteger la independencia de la justicia y no le deberíamos hacer caso a la fiscal Monsalve de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De nuevo, si les gustó el video, denle like, se suscriben, me dicen qué tema quieren hablar y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.